40 años de comunicación y democracia. Y bueno, esta mesa se llama Repensar la sostenibilidad del periodismo. La idea es un poco hablar de la viabilidad de la actividad periodística, que desde mi posición, y me imagino que acá coincidimos todos, en paralelo con la divulgación de información clara, veraz, que refuerce temas de interés público, es un pilar fundamental para los sistemas democráticos. Entonces es necesario traer estos temas y repensar las lógicas de financiamiento de la actividad periodística, de las condiciones laborales también de los y las periodistas. Y si uno se pone a pensar, después de 40 años de la vuelta a la democracia, han surgido nuevos modelos de negocio, estrategias también, digo, no todo es modelo de negocio, pero que parecen no ser muy estables, o estar en transición. Pregunto, no sé, parecen estar en transición. Entonces, bueno, un poco sería la idea debatir sobre eso, y para eso hemos invitado a Juliana Mengolini, que yo ya las voy a ir. Julia Mengolini, ¿no? Julia. No. Te bauticé. Julia Mengolini. No, porque no sos conocida. Julia Mengolini, abogada, periodista, militante feminista, fundadora y codirectora de la radio Futurock. Javier Borelli, a su lado, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, periodista y consultor de medios. Actualmente es responsable de comunidad y membresía en Cenital y conduce Bravo News, el noticiero central de Bravo TV. Además es columnista político del canal Noticias Crónica TV. Investigó sobre estrategias de sostenibilidad para los medios en el Instituto Reuters, en la Universidad de Oxford, y en los últimos años asesoró a varios proyectos periodísticos en temas de estrategia y membresía. Y Delfina Torres Cabreros es directora periodística del diario AR, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y periodista recibida en TEA. Trabajó en los diarios argentinos La Nación, Página 12 y El Economista. Bueno, como disparador, pero no sé quién quiere tomar la palabra, esta pregunta que hice, si los modelos de negocio, las nuevas formas de financiamiento están en transición todavía, o ya se asoma un poco más estable, que nos cuenten sobre sus experiencias particulares y un poco cómo es parar la olla en el periodismo hoy en día, sería, ¿no? En este contexto económico bastante amplio, pero bueno, la idea es esa, no ir a preguntas puntuales, sino que puedan contar sus experiencias y contarnos también, bueno, qué nuevas formas de financiamiento ven, que abren posibilidades, pero a su vez también qué condicionamientos hay, ¿no? Para esas nuevas formas de financiamiento. No sé si vos, Javier, ¿qué te digas? ¿O quién quiere arrancar? Está bien. Tengo media horita. Igual puedo arrancar. Buenas tardes, sí, adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Para mí es un honor además compartir panel con estos colegas que yo considero también una referencia, y Javi lo sabe muy bien. Cuando con Futurock hace ya 7 años empezamos a plantear la radio, la verdad que no nos habíamos pensado como ese método de financiamiento que hoy es lo que nosotros llamamos la comunidad, que son hoy 20.000 socios que sostienen la radio con una donación mensual. Habíamos arrancado con algunas pautitas públicas de algunos intendentes peronistas supervivientes, y así estábamos armando el medio con algunas cosas que sí teníamos a favor, que es que sabíamos más o menos cómo hacer radio, porque habíamos tenido la escuela que era el Estado, pero no sabíamos hacer plata, y entonces eso era un problema, sobre todo porque habíamos planteado un medio nuevo, ¿no? Cuando vos no solamente no éramos apéndice de nadie más, sino que además estábamos pensando en un medio de comunicación que iba a ser diferente de todo lo que había. De hecho, creo que hemos sido bastante pioneros. Pero yo decía que
Para mí acá también hay una referencia porque está Javi, que pertenecía a la cooperativa Tiempo Argentino, que para nosotros en un momento crucial de Futurock, Tiempo fue una referencia inmediata. De hecho fuimos y le pedimos una reunión a los compañeros, tuvimos una reunión y para preguntarles cómo es que desde que Tiempo era cooperativa se sostenía sobre todo con las suscripciones, que en realidad para el medio gráfico no era tan novedoso, pero sí había algo de bancate con tu comunidad, porque no te va a quedar otra. En este contexto no vas a tener pauta pública y también el mundo empresario nos es bastante ajeno, nos era ajeno. Tiempo se sostenía con, también hay que decir, unos anabólicos, ¿no? Ahí también estatales. Y obviamente yo trabajaba en una radio pública, pero había que inventar un medio de comunicación en un contexto absolutamente adverso, donde no teníamos de dónde sacar plata. A los 6 meses de existir teníamos esta paradoja, que era que nos iba muy bien en audiencia, y una audiencia además muy copada, muy leal, muy comprometida, y no teníamos ya cómo sobrevivir porque ya con las pautas de los 5 intendentes sobrevivientes no nos alcanzaba, porque además el medio había crecido. Justamente porque le iba bien había que empezar a laburar un poco más y hacer que la radio, y hacerla crecer. La radio va creciendo con su propia dinámica, pero no teníamos plata. Y en una reunión surgió esta brillante idea, que como toda buena idea es muy colectiva. Nadie se acuerda de los que estábamos en esa reunión, nadie dice fui yo. Se fue construyendo la idea de cómo, ¿por qué no le vamos a pedir a la gente que nos quiere tanto, nos necesita y nos banca, a que cada uno de ellos ponga un poquito? Dijimos. Y existían algunas referencias en el mundo más o menos parecidas, empezamos como a investigarlas. Nada que valga demasiado la pena igual nombrar. Bueno, y entonces armamos la comunidad. Y al día de hoy, bueno, sobrevivimos al macrismo, crecimos en ese tiempo gracias a la comunidad. Hoy son 20.000 socios y los ingresos que vienen de esa comunidad representan un poco más de la mitad, un 60% de los ingresos de la radio. Y nosotros creemos que de verdad con ese modelo, que después empezó a ser cada vez más replicado, empezaron a aparecer un montón de nuevos medios con los que nos sentimos muy hermanos y parte de un mismo ecosistema, empezaron a surgir otros medios con este mismo modelo. Bueno, y para nosotros es una manera de haber roto con un sistema de lo más, qué sé yo, macabro, es un poco fuerte la palabra, pero es la que se me vino a la cabeza, de los grandes medios de comunicación concentrados que ya no tienen el interés ni de informar ni de hacer un medio de comunicación, sino que son un negocio, y que por lo general además ya es todo tan impúdico que vienen adosados a otro gran negocio que es otra cosa, que es por ejemplo, qué sé yo, tener represas, tener el cable, pero que el medio está en función de intereses comerciales, de alguien, de una élite, de unos pocos. Eso es lo que creo que vemos en los grandes medios de comunicación, y que la única forma posible de romper con esa lógica es armando medios de comunicación que no dependan de ninguno de esos intereses, que no dependan de los vaivenes de la política, porque ya vemos, y que entonces de quién dependen, solamente les queda una cosa, que es depender de sus propias audiencias, de sus propios lectores, de sus propios oyentes. Entonces, bueno, eso además permite la supervivencia y la libertad, la verdadera libertad a la hora de comunicar. Porque vos no te debes a los intereses de, qué sé yo, que es semillera o cerealera, sino que te debes a los intereses de muchos miles de oyentes que forman cada uno de ellos como una patita de una mesa muy sólida. Y eso, ¿cómo da cuenta uno de los intereses de esos miles de oyentes? Solamente con credibilidad, siendo honestos con lo que pensamos, siendo lo más rigurosos posibles con la información, sin buscar manipular, porque la gente se da cuenta cuando vos sos manipulador, y en eso, bueno, encontrás una identidad también a la que después hay que hacerle honor todo el tiempo, todos los días. Y eso es lo que nosotros, básicamente, creo que fuimos así armando con Futurock, pero quiero ahora pasarle la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lorena, y todos los integrantes de este equipo, que para mí es súper importante. Como estudiante de ciencia de comunicación, primero tuve algunos de los que están aquí presentes como docentes, después tuve la suerte además de tenerlos como compañeros en algún momento
de trabajo que logramos hacer en Tiempo Argentino. La verdad que a mí me colma que Julia recuerde también esos momentos iniciales y que lo diga sostenidamente. También eso quiero reconocer, porque cada vez que la escucho decirlo, la verdad para mí es hermoso, y habla de que creo que la experiencia de Tiempo Argentino logró lo más importante que tenía que lograr, que es demostrar que era posible hacer algo así y fomentar un ecosistema de medios que se organice de alguna manera en apoyo a esas audiencias. Tiempo fue en su momento el primero en hacer acá la membresía. Le fue muy bien porque pudo, o sea, se generó una condición de posibilidad de que existiera y permitió que apareciera un grupo como Futurock que mejorara muchísimo lo que hizo Tiempo Argentino. Y que ahora Futurock, ella no lo dijo, pero es una editorial, es una productora audiovisual, es una productora de recitales, es un montón de cosas. Es un bar, bueno, son un millón de cosas, sostenía fundamentalmente con eso, y entonces me parece espectacular. Después apareció el Destape y también se pudo sostener. Digo, cada medio tuvo sus particularidades. Página 12, bueno, un montón apostó a un modelo de ese estilo, y el diario AR, y también por eso quiero destacar también que está Delphi acá, que también me llena de orgullo estar con ella, porque fuimos compañeros en el diario en su momento, y nada, yo creo que Delphi sea hoy la directora del diario AR es un paso enorme para una generación de periodistas. También es una mujer directora de un medio de comunicación, lo que me parece espectacular, y además me parece que es un reconocimiento al talento que tiene Delfina, que es impresionante, y que logró ver en el diario lo que ni sus inversores principales habían visto. Después habrá detalles mayores, pero a mí me parece que eso es genial. Retomo un poco lo que planteaba Lore al principio para decir, me parece que los medios de comunicación viven en una transición permanente, porque la velocidad de avance de las nuevas tecnologías de información y la comunicación va mucho más rápido de la capacidad que tenemos los que nos dedicamos a la comunicación o al periodismo de absorberlas. Por eso las nuevas plataformas cada vez tienen gente más joven que son los referentes en esos lugares. Después todos tratamos de adaptarnos de la mejor manera, pero el desafío es hacia las empresas que se dedican a esto y hacia las personas que lo hacen. Creo que en el momento actual es un momento muy desafiante, además, porque lo que está en discusión también, o sea, cuando nosotros, en la época que fue hace no tanto, fue hace menos de 10 años, menos, 6, 7, por ejemplo, logramos generar medios autogestionados sostenidos por las audiencias. Todavía seguíamos hablando de medios. Hoy muchos lo hacen como individuos, y eso genera otro tipo de complicaciones. Yo creo que es muy importante que se le siga dando importancia al armado de equipos, porque además, incluso en los medios de comunicación, y eso tiene que ver también con mi salida de Tiempo Argentino, la capacidad o la posibilidad de perdurabilidad tiene que ver con los recambios en los espacios y con la posibilidad de que otras personas también puedan seguir incorporando eso. Y que la comunidad también sea parte. De la comunidad salen ideas que a veces no salen de las propias personas que integran los equipos de periodismo. Y quiero retomar otra cosa, de una pregunta que nos habías mandado, Lore, como iniciativa por ahí, que vos nos preguntabas, en un contexto de crisis de los modelos de negocio estables para las organizaciones periodísticas, ¿en qué medida es posible introducir nuevas fuentes de financiamiento? Yo creo que no solo es posible, es que es indispensable. El mayor riesgo es que no haya una diversificación de la fuente de ingresos para los medios de comunicación. Eso es el principal condicionamiento que puede tener un medio para su continuidad. Y hace poquito tuve la oportunidad de estar en una reunión que organizó el Instituto Reuters, que es uno de los que más investiga las nuevas tendencias en el periodismo, que hace un reporte anual, el Digital News Report, que me imagino que todos acá lo deben conocer porque es muy completo y aborda un montón de países del mundo. Y sin embargo, 40 años, una jornada tan especial, organizaron una mesa para conversar acerca de cómo los medios que son cómo funciona el condicionamiento hacia los medios en aquellos medios sostenidos por la audiencia. Gente súper grosa, hablando, todos opinando, qué sé yo, y cuando pedí la palabra yo pregunté ¿por qué no hablábamos de los condicionamientos que generan las otras fuentes de financiamiento? Y si el condicionamiento que generan las audiencias no es el condicionamiento más deseable o el menos preocupante de todos, porque si yo dependo de la pauta es muchísimo peor. El contenido de la información que voy a producir es muchísimo peor, y esa pauta se me va mañana con el resultado electoral o pasado por otro motivo.
Y el condicionamiento de los anunciantes privados, bueno, te restringe mucho más distintas áreas. Entonces, ¿existen condicionamientos al ser de alguna manera financiado por la audiencia? Existen, por supuesto, pero son condicionamientos mucho más manejables en la medida en que vos tengas un discurso y una relación sincera con tu audiencia. Supongo que Juli tendrá sus ejemplos, que Delphi tendrá los propios. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando esto, que el diario.es, que es una de las referencias también a nivel global sobre sostenimiento de la audiencia, tuvo un episodio puntual, porque además se dio la casualidad que yo estaba ahí cuando sucedió, donde ellos sacan un informe en el que denuncian un comportamiento inadecuado de Podemos. En ese momento, su boom del progresismo y además en las buenas, o sea, en el crecimiento hacia transformarse uno de los integrantes de la fuerza de gobierno. Bueno, cuentan que habían hecho desprolijidades, que habían despedido a unos trabajadores sin pagarle la indemnización, se le vino al humo a todos los lectores del diario Es, ¿cómo puede ser? Al final son lo mismo que El Mundo y El País, siempre contando de las costillas, ¿y qué pasa con el PSOE? ¿Qué pasa con el PP? Y saca entonces el director una carta diciendo, cuando pasó lo del PSOE lo denunciamos, acá está, cuando pasó lo del PP lo denunciamos, si nosotros no hubiéramos denunciado esto, no podríamos mantener lo que nosotros decimos, que vamos a hacer periodismo sin condicionamientos, y si ustedes quieren periodismo partidario, ahí tienen Marca, el diario deportivo, ahí tienen El Mundo, el diario deportivo, uno del Madrid, otro del Barcelona, o ahí tienen El País o El Mundo. Nosotros no venimos a agradarles a ustedes, sino a contarles lo que siempre les dijimos. Nuestro contrato de lectura es contarles lo importante que hay que saber. Y la reacción a eso fue una de suscripción y el mes récord de suscripciones del diario Es. Entonces, el condicionamiento de la audiencia me parece que al revés puede ser utilizado como potencia para reafirmar los valores del medio. Y en cuanto a la forma de financiamiento hay un montón, y lo digo muy rápidamente, la publicidad oficial o privada, la no tradicional, que a mí no me gusta demasiado, pero siempre y cuando esté debidamente puesta, puede ser válida. El financiamiento de la audiencia puede ser por membresía, el método que a mí más me gusta, porque no hay una transacción, no es que pagás para leer y si no, no puedes leer, sino que, aunque no puedas leer, está y la gente te banca precisamente porque tenés esa idea, y entonces el convencimiento, el proceso de conversión de una membresía es mucho más largo, pero es mucho más duradero, porque hasta que lo convences y lo enamorás tardás, pero después esa persona que se enamoró, para dejarlo, no te lo deja en la primer crisis. En la Argentina te la deja en la tercera, que ya es un montón, pasan seguido, pero están, 2 meses, pero y solamente te dejan por eso, porque cuando se enojan por algo vos le explicás y te lo entienden y te bancan y se suma más gente. Y después están los talleres, los eventos, todas las cosas que contó Julia, que no contó Julia, que yo conté que ellos hacen, que también va. Otra cosa, los proyectos de contenidos que podés encontrar gente que te lo financie, trabajar con las fundaciones alemanas, por ejemplo, con las embajadas. Bueno, cuanto más diversificado puedas tener el medio, más garantía de sostenibilidad en el tiempo. Y me parece que los que estamos acá, que nos interesa de alguna manera hacer un periodismo y que no estamos mirando en el negocio, que estamos priorizando otras cosas, lo que tenemos que hacer es darnos la mayor cantidad de garantías posibles de que lo que hacemos es lo más genuino. Si nosotros hacemos algo parecido a lo que queríamos hacer cuando estábamos estudiando, ¿sí? Que era cuando no conocíamos tanto el mundo y entonces no nos teníamos que encontrar con los editores que te bajaban las cosas o con los dueños que te cambiaban las portadas y yo, bueno, mejor. Y yo no encontré hasta ahora ningún método mejor para garantizar la independencia que tener fuentes diversificadas de ingresos y en especial que la audiencia sea tu principal sostén. Hola, gracias por la invitación, gracias Javi por las palabras, que no me las esperaba. Gracias Julia también por participar y yo conozco muy de cerca el proyecto Futurock también porque trabajé hasta el año pasado en la primera mañana de Futurock, así que sé bien que es como una familia. Se te extraña. Sí, yo extraño. Está Flor Halcón y Nico Fiorentino, que los escucho ahora afuera. De vez en cuando igual mandan un audio mío, algún recorte, así que me siento parte todavía. Y con Javi, es cierto, trabajamos en el diario AR en sus inicios. Y la verdad que el inicio del diario AR es un poco distinto a las experiencias de ustedes, bastante distinto. En este caso, nosotros nacemos por iniciativa de periodistas y accionistas argentinos, pero en conjunto y en alianza con el diario.es. Y lo que pasa ahí es que nos ponen toda la guita para armar un medio. Y Martín Sivak y Silvina Egui, que son los que
conformaron el barco y lo pusieron a navegar, llamaron a los periodistas que querían que lo conformaran, crearon el diario que realmente se imaginaban y el financiamiento para sostener eso estaba. Es como una situación bastante anómala y un poco ideal, ¿no? Armaron como el diario, no sé si de sus sueños, pero lo que querían hacer, y la plata estaba. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque hubo un tiempo que fue hermoso, que fueron esos 2 primeros años, y después pasan las cosas que pasan en el mundo y en la vida, y sobre todo la pandemia, una situación en Europa que hizo que el diario.es también tenga que tomar decisiones de resguardo de su propia firma. Fue un año en el que sufrieron algunas bajas de membresías y que por la pandemia tuvieron que hacer adaptaciones, y de repente el plan que teníamos, que era que nos iban a bancar durante un periodo de tiempo, no pudo ser, y el diario AR quedó con una estructura y sin los fondos, porque el diario.es decide retirarse de la operación en 100%, y de repente teníamos la estructura, pero no teníamos la forma de solventarlo. Entonces es como la construcción inversa, teníamos como toda la maquinaria y ya había que tomar otras decisiones para sostenerlo. Bueno, ahí espero que no se haya visto mucho del lado de la audiencia, yo creo que sí, pero hubo que tomar decisiones, cambios en la dirección. Ese fue el momento en el que salieron algunos de nuestros compañeros, y la verdad que a partir de ahí éramos todavía muchos los periodistas que quedábamos y que queríamos que el diario AR siguiera adelante y que confiábamos en el proyecto sobre todo, y hubo que hacer este trabajo de ahí sí salir a buscar financiamiento para algo que ya estaba en marcha. Primero achicar un poco la operación para poder más o menos mantenernos en pie. En ese momento yo no estaba en la posición de dirección para nada, así que esto es todo un proceso que viví como cronista de economía, uno más. Y ahí, bueno, fue un poco salir a buscar el financiamiento y la forma de sustentarnos. Y de repente pasamos de un escenario ideal en el que, me acuerdo del director de ese momento, sentado en una mesa, estábamos todos compartiendo ideas, diciendo cómo nos imaginábamos el diario, qué nos gustaría tener, qué no tener, y él puso sobre la mesa: queremos publicidad privada, queremos publicidad pública, como si fuera una cosa de voluntad, ¿no? De si nos interesaba como construcción. Y bueno, ese escenario ideal, una vez que quedó, que ya no fue más real, fue salir a buscar estas fuentes, y ahí un poco es salir a bucear en toda esta diversidad que enunciaba Javi. Obviamente está la pauta pública, la pauta privada que nosotros tenemos y que hoy es nuestro principal sostén, porque también es lo más tradicional, tal vez lo más fácil de gestionar. Después aparecen otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con nuevas posibilidades que se abren, en muchos casos vinculadas a las tecnologías. Por ejemplo, hoy tenemos parte pequeña, pero una parte del ingreso que viene de Google. Nosotros aportamos noticias que no tienen para nada condiciona nuestra línea editorial y nuestra decisión sobre los contenidos, simplemente es un acuerdo en el que nosotros rellenamos algunas posiciones de noticias de los portales de noticias de Google, y eso a nosotros nos retribuye no solo en términos monetarios, sino también en tráfico. Entonces es algo en lo que estamos explorando, es bastante nuevo. Y después, algo a lo que yo estoy apostando ahora que me toca ocupar esta posición, que es muy nueva, para los que no saben, estoy hace 2 meses en la dirección, entonces mi recorrido tampoco es tan extenso, pero creo que hay algo para buscar en las alianzas, ¿no? En las alianzas tanto con medios, con organizaciones periodísticas como no periodísticas. En este tiempo cerramos varias, y yo estoy trabajando en varias otras, porque no creo que se trate tanto, o por lo menos no es lo que yo tengo más a mi alcance en este momento, que venga alguien que me diga: toma esta guita, haz lo que quieras, sino... No va a pasar. No sé... 7 años esperando, no pasa. Sino, creo que la oportunidad está en juntemos recursos, yo pongo este puchito, vos ponés este puchito, hacemos algo juntos. Entonces, un poco la búsqueda es esa. Ahora... pueden ser tanto organizaciones periodísticas como no periodísticas, ONGs que respalden los mismos valores que nosotros. Por ejemplo, estamos trabajando con Amnistía Internacional para hacer toda una serie de notas y darle volumen al contenido del feminismo, que es algo que está en el corazón de nuestra agenda y que yo creo, punto y aparte, más necesario que nunca en este escenario de repliegue de los feminismos.
también con organizaciones ambientalistas, o sea, siempre tienen que ser para mí organizaciones que tengan que ver con los valores tuyos, si no es muy difícil hacer esto de ir a media. Entonces, hace muy poco, por ejemplo, una organización ambientalista financió el viaje de una periodista a Río Negro a cubrir toda la discusión, la audiencia pública, para hacer un oleoducto de YPF que salga por Río Negro y que puedan inyectar crudo para exportar. Y lo financió una organización ambientalista, y uno diría, bueno, ahí complicado. Farm. Son de Sí. acá. Sí, sí. Pasaba el teléfono. Pero, claro, uno diría... Somos medio ambientalistas nosotros. Hablale. Igual, esto digo, tampoco es que son inversiones millonarias que hace una organización, le compró el pasaje y le pagó un alojamiento en Sierra Grande, o sea, tampoco era mucho dinero, pero nosotros no lo íbamos a hacer, porque tampoco era un tema que nos iba a redituar tanto en términos de audiencia como para hacer ese gasto, que todos los gastos ahora lo sé, porque me negaban algunas cosas, todo suma. Y bueno, y eso lo hicimos abiertamente, blanqueamos que el viaje, y lo ponía la colega Emilia Delfino, que es súper rigurosa, además nunca es la menos propensa a sufrir presiones de todos, creo. Lo ponía en el segundo párrafo de su nota. El diario AR viajó a Sierra Grande a cubrir esto, el viaje lo financió tal, y el viaje fue organizado plenamente por la periodista. Entonces yo creo que de esa manera desactivás, no es que desactivás, pero no es un problema que la fuente sea interesada, siempre que esté blanqueado para la audiencia. Y por ejemplo también tenemos publicidad de YPF y no pasó nada, digamos. Nosotros tratamos de eso, de que nuestra bandera sea: uno va, hace el trabajo lo mejor que puede, dice quién le puso la plata, si alguien puso la plata, que es en el menor de los casos, y listo, seguimos adelante. Si alguien patalea, bueno, que hablen con comercial. Y después también hay muchas alianzas periodísticas, esto de los medios, que yo no sé cómo era antes, pero veo como una actitud muy colaborativa de parte de los medios. Cenital, que nos llama por ahí para compartir una nota que llega a una persona y nos pasan el dato de que está, saben que nos puede interesar. Hemos republicado cosas de Anfibia, hemos hecho coberturas en conjunto con Anfibia. También trabajamos con consorcios de medios internacionales, que hay muchos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con uno que se llama Clip, que tiene su base en Costa Rica, que lo dirige una periodista, María Teresa Ronderos, que es una gloria del periodismo colombiano, y también ellos financian investigaciones de distintos países y después la publicamos nosotros junto con otros medios. Yo creo que hay que dejar de un lado tal vez un poco la vanidad de la exclusividad o de la primicia, porque eso no sé si corre tanto, y compartir recursos periodísticos y recursos económicos. Y siempre, obviamente, también seguimos apelando a las fuentes tradicionales, a la audiencia, que es lo que nos gustaría, tener lo que tienen Futurock, por ejemplo, que es esa base sólida de audiencia. Y siempre tenemos presente esto de que las fuentes de financiamiento hay que cuidar la magnitud. Uno no puede depender, y lo aprendimos duramente con lo que nos pasó con España, no se puede depender de una fuente de ingreso porque te pone en jaque con cualquier cosa que suceda y no tenés mucho margen de maniobra. Y otro lado, ser claro con los términos, esto que decía, por ejemplo, en el caso del viaje a Río Negro, pero en todos los casos, ¿no? También nos pasó de que en el diario estuvieron negociando durante mucho tiempo pauta con un banco, la cierran finalmente y me mandan una columna de opinión, un director del banco, que era un panfleto. Y yo dije, todo bien, pero esto no es el blog del director del banco. Entonces se lo devolví y le dije, mirá, redactalo un poco mejor, porque nosotros, así como está, yo no lo voy a publicar. Porque también creo que la señal no está bien, eso de ponen pautas, cierran y de repente somos su canal de difusión. Entonces, bueno, así es como me quedé sin trabajo. No, son tensiones como difíciles de administrar entre lo periodístico y lo comercial, pero yo creo que ahí es donde hay que dar unas batallitas. Yo me tengo que ir. Sí, pero antes de que te vayas. Dale, pero también Juliana. La pregunta va para los tres. Empecemos con Julia, que se tiene que ir, pero es vinculado por ahí con estrategias que implementan
para sus audiencias locales, pero también pensando en las audiencias de afuera, porque ustedes no los escuchan solo acá, ustedes no los leen solo acá. Entonces, por ahí diversifican acciones, estrategias para no perder audiencia, todo lo contrario, para ganar más audiencia, pensando en las audiencias locales y en las audiencias de afuera. ¿Tienen algún tipo de acción, estrategias? Al pelo, porque la verdad que la rompemos en esa. No, bueno, de hecho hace poquito nosotros advertimos que nos escuchaba mucho en el extranjero, argentinos que viven en todo el mundo y que se conectan con su patria a través de la radio. Incluso tenemos bastantes extranjeros, que uno dice, ¿por qué hay colombianas que se divierten cuando, aparte la radio también es contar chismes, además de todo, ¿no? Pero eso sucede. Cuando advertimos que eso sucedía, abrimos una cuenta de PayPal y los llamamos a que se asociaran desde el extranjero, ya con otros montos que no tienen nada que ver con los que cobramos acá, tipo 12 o 20 dólares por mes, y que esas divisas a nosotros nos iban a rendir una barbaridad. Bueno, hicimos una campaña especial donde además a cambio les mandábamos una caja con 3 libros de Ediciones Futurock, y eso sí era a cuenta nuestra, pero apostamos a que se armara una comunidad así, la Legión Extranjera le llamamos. Y bueno, y ahí sumamos 400 socios, que en dólares la verdad que nos vino bárbaro. No, que va a ser una entrada mensual de una cantidad de dólares que la verdad que ahí, sí. Y después, bueno, nosotros también, como bien recordó Javi, somos productores de algunas cositas, shows, espectáculos, y ahora hay un espectáculo que en estos días se está presentando en Barcelona y en Madrid, que se llama La Canción Sin Fin, que empezó siendo un podcast, y ahora es un show en vivo que toca 3 discos de Charlie. Y ahora eso lo llevamos a Europa, así que sí. Pero si tuviera que hacer una reflexión sobre eso, te diría que nosotros vamos armando el caminito al andar. No hay casi nada de lo que a nosotros nos salió muy bien que hubiese sido como demasiado planificado. Ah, sí, vamos a hacer una radio, que vamos a apuntar a que nos escuchen en el extranjero. No, la verdad es que no hay mucha estrategia. Tengo que ser sincera, creo que hay muchas cosas que hacemos bien, pero por lo general no son movidas muy anticipadas. Después de que hiciste las cosas bien, resulta que te escuchan afuera. Después de que te escuchan afuera y ya te necesitan porque se encariñaron muchísimo y por todos estos motivos que también estuvimos repasando, que tienen que ver con la libertad a la hora de hacer periodismo, con la honestidad a la hora de comunicar y todo eso, ahí les podés pedir plata y aparece. Pero un poco el recorrido muchas veces es ese. Y como ya me tengo que ir, lo que quería agregar era que, agregando un poco a lo que planteaba Delphi, y a la pregunta inicial, si es que acaso estamos en una transición, yo creo que estamos inventando algo nuevo, nuevísimo. Quienes estamos acá, los medios sobre los que estamos hablando ahora, que incluye a muchos otros que no están en este panel. Estamos inventando algo nuevo que tiene, menos de una década, seguro, y por lo mismo, seguro que estamos en un momento transicional, porque o todavía previo a eso, porque lo estamos inventando. Entonces, tenemos que saber que estamos en esa etapa, una etapa absolutamente innovadora. Siempre va a ser más difícil para nosotros, Como decía Delphi, como para ustedes empezó muy fácil y después pum, te sacaron el vaquito. Ah, claro, las cosas no son tan así. Pero ahora en la adversidad están inventando un medio para mí mucho más interesante. Yo, cuando el diario me pedía plata, yo no la ponía porque sabía que había guita de los españoles. ¿Entendés? Entonces, ahora que para mí empieza a ser más necesaria la lectura del diario. Y yo ya sé que además ustedes están construyendo esta cosa nueva, empiezo a notar una identidad donde a mí me dan ganas de poner. Me parece que lo primero para ir a buscar esa suscripción, llamémosle, o socio, o la palabra que haya que ponerle, que también es importante la palabra que le buscas a eso, a esa relación que tenés con tus lectores que te aportan, eso se empieza a encontrar después de haber encontrado la verdadera identidad del medio. Entonces ustedes van a empezar a recorrer ese camino desde ahora. En esta cosa nueva que estamos inventando, me parece que nos empezamos a dar cuenta también de lo importante que es la alianza con los otros que se parecen.
y empezamos a inventar cositas. Nosotros en las PASO nos salíamos a algunos otros medios parecidos a nosotros para hacer una cobertura especial, un experimento. Y nos empezamos a dar cuenta, creo que ustedes también lo saben bien, de hecho vos lo contaste un poco, que todas esas alianzas, ya sean más grandes, más macro, como compartir una nota o hacer una transmisión especial, o no sé hasta dónde podremos llegar porque tenemos un camino por recorrer, seguro que van a ser virtuosas. Porque seguro que nos vamos a hacer más fuertes entre muchos. Creo que tal vez además darse cuenta de eso también nos está llevando un tiempo, porque la primera reacción o intuición que uno tiene es pensar que en realidad el otro es competencia. Y me parece que también la historia misma de la humanidad nos muestra que por lo general es en colectivo donde nos salvamos. Y me parece que en este caso también vamos a ir verificando eso. Así que me voy, pero planteo eso, ¿no? Como que sigamos en alianza, porque eso me parece que va a ser importante, nos va a garantizar la supervivencia y posiblemente también nos haga crecer entre todos. Bueno, chao, gracias. Bueno, mientras Julia se va, yo de paso digo dos cositas para que escuchen su salida. Yo creo que hay una estrategia que por ahí ya no lo dice, que tiene que ver con tener los ojos y los oídos abiertos. Porque así como en su momento se sacaron a tiempo, después vieron que existían todas estas otras posibilidades que estaban dando vueltas, o vieron que la canción Sin Fin salió de podcast pero podía estar en el teatro, y después vieron que se podía hacer acá y se podía hacer allá. Entonces ahí hay algo. Mucha gente se cierra, por favor. Mucha gente se cierra en esas cosas y se piensa que se las sabe todas, y me parece que justamente en eso está la idea de la colaboración. Por otro lado, también respecto de la innovación, y si estamos en transición, digo, creo que todos estamos en transición, pero los más chicos tenemos una capacidad que los más grandes no tienen, una dificultad también, o sea, pero así como vienen las dificultades en la medida en que no tenemos tantos recursos, etcétera, nos tenemos que arreglar, también tenemos una flexibilidad mayor para hacer algunos cambios. Entonces, Julia Cayet, la francesa, decía: no se puede esperar que de los medios tradicionales vengan las nuevas versiones del periodismo, porque esos medios son algunos grandes elefantes, y sobre todo además hay capas también geológicas en la toma de decisiones de esas estructuras que impiden que algunos cambios se puedan desarrollar con tiempo. Entonces está por un lado las burocracias y por otro lado también los grados de entendimiento que pueden llegar a estar quienes ocupan los espacios de liderazgo, y eso hace que sea más difícil para ellos incorporar. Entonces lo que vamos a encontrar probablemente es que primero aparezcan los Tiempos Argentinos, los Futurox, los El Diario, los Cenital, y que a partir de eso entonces ahora Infobae haga, fíjense este ejemplo, ¿no? O sea, Cenital hace Off the Record en 2019, Infobae saca este año uno que se llama, creo que es, no me acuerdo si fuera del grabador o algo así se llama. O sea, hasta el mismo nombre traducido, por supuesto el contenido además es muchísimo peor, pero sacó una estrategia de newsletters en el último año que obviamente no voy a tener el hecho de decir se copiaron de nosotros, porque ni siquiera nosotros somos originales. O sea, Cenital tiene un reconocimiento en Axios que está clarísimo, y antes de eso tuvieron las cartas. O sea, los newsletters no hay originalidad. De hecho, es un formato de comunicación viejo pero vigente, que me parece súper interesante. Y por último, una cosita más sobre lo que decía Julia respecto de lo del diario, que coincido plenamente, que ahora está encontrando una identidad, y que también hay algo que es interesante, y acá traigo a Cassiari, que es otro gran innovador, más vinculado a la industria editorial, pero que ya está en todo, digamos, porque hace producciones cinematográficas y todo eso, que él, para hablar de la comunidad y de la gente que después termina apoyando y financiando todo lo que hace, dice: yo estuve durante 10 años escribiendo un blog todos los días, era contenido que le daba, la comunidad se creó ahí, y después con plena transparencia, cuando quise hacer algo, les dije: che, esto es lo que voy a hacer, es así, me dan una mano, y se coparon y lo hicieron, pero porque vieron antes todo eso que pasaba. Cenital tiene un esquema similar, fortuitamente similar, porque cuando sale en junio de 2019 no sale con un modelo de membresía. De hecho, en ese momento yo me acuerdo de haberme juntado con Iván, no estaba formando parte de Cenital, yo le dije: che, es ideal esto para hacer membresía. Dice: no, bueno, todavía no. Salía, como el diario en su momento, financiado por los primeros meses. Y dijo: no, qué sé yo, no sé qué.
y no tenía claro cuál iba a ser su modelo en ese momento. Salió con 3, minimal buyer product, ¿sí? Hizo la opción mínima posible, fue creciendo y en un momento dijeron, che, sí, es momento para membresía, pero Cenital ya había ido generando todo lo que tiene que tener un medio de membresía, que es transparencia sobre cómo lo hace, un vínculo cercano con la gente. O sea, si ustedes ven los newsletters de Cenital, no hay ninguno que no esté firmado. O sea, es un autor, incluso la dirección de mail es Iván@Cenital, Blas@Cenital, Diana@Cenital. Vos le respondés a Blas, le respondés a Iván. Justo Iván no es el que más responde, también es la persona que tiene la mayor audiencia, entonces bueno, si tuviera que responder los mails sería una locura, pero sacándolo Iván, todos los demás responden todos los correos. Y además si todos son como Santi, que es bastante gediento con sus comentarios, es complejo, pero cuando Santi escribe a info@Cenital, que respondo yo, le contesto y le digo, Santi, soy Javi, no rompa la bola. No rompa la bola. Y trato de argumentarle. Pero quiero decir, hay una lógica de la cercanía y del armado de una comunidad que es previo a que la gente confíe en vos y decida. De hecho, que ponga plata es el momento último de una relación que se establece. Entonces eso me parece importante. Y respecto de la cosa internacional que habías planteado, nosotros también tenemos nuestro PayPal abierto, y eso tiene que ver con lo mismo que explicaba Julia. O sea, Cenital y los medios como el nuestro, Futurock y también el diario, trabajan con la recurrencia, trabajan con generar hábitos en el lector. Los newsletters salen siempre a la misma hora, todos los días. Cuando hacemos encuestas y le preguntamos a la gente, nos dice que nos elige porque le ordena y le jerarquiza la información. Nuestro público es un 75% sub 45 años, o sea, los medios morirían por tener ese público que tenemos nosotros, los medios tradicionales. Y entonces sub 45, ¿qué hace la gente? Se le espanta, mira el celular porque le sonó la alarma, entra a las redes sociales y aparece lo que el algoritmo le dice que tiene que aparecer. Pero saben que a las 8:15 reciben un mail de Cenital que alguna de esa información quizás la leíste, pero te la ordena, te la jerarquiza y te da links si querés profundizar. Y entonces la gente, nos pasó esto, nosotros el año pasado hicimos una encuesta para preguntar y nos salió que, una sorpresa para nosotros, mucha gente consideraba Cenital no solamente un medio complementario de información, que era lo que nosotros pensábamos, porque hacemos un newsletter chiquito, tiene un par de links, pero lo lees en 7 minutos. No, era su principal medio de información. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, por eso, porque hoy los consumos informativos están disgregados, están pasados por el algoritmo y Cenital les brinda eso que ellos estaban buscando. Y ellos también confían en Cenital porque Cenital les transmite esa confianza. Y entonces me parece que eso es importante. Para los que están afuera, Cenital representa el estar cerca a pesar de estar lejos. En su gran mayoría son argentinos los que están viviendo en el exterior. Y entonces me parece que eso es importante de fomentar y de trabajar también. Nosotros no tenemos PayPal. No, yo creo que ahí en el diario tal vez estamos como en una, como decía Julia, en una instancia previa, como de consolidar algo que por ahí no teníamos y nos arrebatamos con la estrategia. Y en lo personal creo que tenemos que saldar primero una deuda de ser menos porteñocéntricos. Entonces, antes que captar el lector o la audiencia extranjera, me gustaría poder llegar con algo que le interese más a la audiencia de las provincias. Somos una redacción que fue quedando al principio era muy porteña y ahora hay muy pocos porteños. Yo soy chubutense, está sobre representada la Patagonia, hay fueguinos, hay gente de Tucumán, hay gente de provincia de Buenos Aires. Y yo estoy haciendo un poco el ejercicio también de hablar con audiencia, con lectores y lectoras del interior a los que les interesa el diario para tratar de ver un poco cómo podemos profundizar el contenido hacia el interior, aunque a algunos no les gusta usar esa palabra, yo soy del interior y no me ofende. Porque sí, hay temas que a menos que pasen por la capital nunca llegan a un diario nacional, siempre se consideran que los temas son locales, a menos que sean de Cava y podemos estar hablando de un bache en Almagro en la apertura. Entonces creo que esa es una de las ambiciones del diario AR en este momento. Me encantaría que tenga como en España ediciones locales, ¿no? Porque tampoco se puede hacer un diario federal desde la capital, o sea, ese es el problema también, porque hay algo de la sensibilidad de los lugares y de las historias que no hay forma de pescarlas si uno no está en los lugares. Es como que estoy redescubriendo a los corresponsales, pero bueno, yo creo que hay que reconstruir algo ahí y a mí me gustaría
ser parte de ese proyecto, de que eso se consolide. Y eso, nosotros tenemos muchos planes para el diario AR, nos encantaría que sea una pata de financiamiento más profunda y más sólida la de la audiencia. Creo que esa es la ambición de todos los medios jóvenes, pero necesitamos hacer antes esto de consolidar nuestra identidad, nuestras agendas, así que un poco volvimos a foja cero. No es foja cero porque tenemos un montón construido y cosas muy valiosas y un equipo que ya tiene un tiempo de rodaje, pero creo que en esta etapa lo que tenemos que hacer es ser más consistentes con lo que le ofrecemos a los lectores y a las lectoras, ser más transparentes, que es una de nuestras banderas, pero bajarla a la práctica, esto de tal vez ser menos solemnes, poder explicar, ponerle caras a las personas que hacemos el diario. Y yo creo que así, y bueno, también me dieron la pista ustedes en este panel, creo que es la forma más efectiva para construir. Eso también lo hemos medido, creo que fue una encuesta que hiciste vos cuando estabas en el diario. La conversión en general del lector que pasa a poner plata tiene que ver con lo emocional, ¿viste? Y uno a veces se vuelve loco tratando de hacer la mejor revista para ofrecerle como plus o el mejor evento. Y yo creo que son cosas que están buenas, que se aprovechan, que sirven. Pero lo anterior, o no creo que nadie se suscriba por la revista, es un plus. Primero tiene que sentir que está respaldando un medio que le importa que exista. Entonces el foco para nosotros ahora es plenamente periodístico, hacer el mejor periodismo que podemos con la estructura que tenemos, notas que suena utópico pero que le cambien la vida en el sentido de que sirvan. El otro día hicimos una nota que cuenta cuáles son las trampas de las empresas y las nombramos, como no puede hacer casi ningún medio, para evadir los sellos, los octógonos que marca la ley de etiquetado frontal. Y yo creo que esa es una nota que sirve, porque uno lee eso, tiene información, va al supermercado y toma decisiones. Entonces, como esa, yo creo que se pueden hacer otras notas, otras investigaciones que a la gente le parezca importante respaldar. Así que estamos un poco en eso, que es una etapa anterior. Ahora si alguien quiere, yo tengo un par de preguntas, pero después las subo. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por participar. Tenía dos preguntas en realidad. La primera era si habían pensado, digo, porque si bien ustedes están hablando desde sus experiencias, nosotros también pensamos en políticas. En anteriores paneles se habló de la publicidad oficial, ¿no? Si ustedes tenían alguna opinión formada sobre alguna iniciativa, estatal obviamente, de política de subsidio al periodismo, básicamente, que a mi juicio es lo que hace la publicidad oficial de alguna u otra manera, ¿no? Si tenían pensado algo así, a partir de haber ahondado en fuentes de financiamiento. Y por otra parte, preguntarles, y esto seguramente va a ser muy subjetivo de su parte, pero tienen experiencia en otros medios también y obviamente leen a sus colegas o miran a sus colegas, si creen que en sus experiencias de sus medios se hace periodismo distinto, y si es distinto, si es mejor. ¿Se entiende? Como si respecto de los medios tradicionales o de los medios mainstream, por llamarlo de alguna otra manera. Voy en orden al revés. Sobre lo último, siguiendo con lo que decía Delphi recién, cada vez que cuando me ha tocado trabajar en distintos medios, lo que he aprendido es que los medios solo pueden aspirar a tener a alguien que termine apoyándolos en la medida en que encuentren esa identidad, y esa identidad es tener una propuesta de valor diferente. Si yo hago lo mismo que hace otro medio y encima le pido plata, jamás me van a pagar. O sea, ¿por qué voy a pagar por algo que puedo tener gratis en otro lugar? Pagá por algo que podés tener gratis, pero solo en mi lugar. Y pagame cuando te enamores y te des cuenta de que vale la pena sostenerlo, porque si no, no existiría esto. Entonces esto que te gusta es posible porque vos lo sostenés. Pero yo te convenzo, yo te enamoro, tardo. No va a ser algo que voy a lograr de la noche a la mañana. Con un paywall vos podés conseguir que de la noche a la mañana te pague gente. Te va a leer mucha menos. Yo no quiero eso. Yo quiero que me lean muchos, que algunos de ellos se enamoren, y de los que se enamoren y puedan, que me pongan lo que puedan ponerme, y tratar de que entonces sea cada vez más gente la que me lee, porque soy abierto, no tengo muro,
hasta que terminen llegando, y entonces son tantos los que me leen que son muchos los que me sostienen, y entonces el medio subsiste. Es un camino posible, incluso que lo pueda hacer una cooperativa como Tiempo Argentino. O sea, entonces no es que es algo imposible o que solo le sirve a un par de medios. O sea, con el caso de Julia que contó recién, con Tiempo Argentino, con Cenital, son todos medios que más del 50% de sus ingresos provienen de los lectores. O sea, es recontra posible. Tiempo era una cooperativa de 100 personas cuando estaba yo, y lo hicimos posible, y le pagábamos a todas las personas que colaboraban. Poco, pero nosotros le pagamos ahí, y otros medios grandes te pagan a los 3 meses, y ya la plata te vale la mitad. Entonces, digo, es importante en ese sentido, y lo que digo es, esa propuesta diferencial, lo digo que no es ser mejores que los demás. Lo primero que hacemos el primer ejercicio para tratar de encontrar esa propuesta de valor diferente que se hace al interior del medio es completar esta frase. Somos los mejores somos los únicos que, nadie en la región hace esto que hacemos nosotros, y bueno, tratemos de completarlo. Decir somos mejores a sí mismos lo decimos todos. Somos periodistas, no tenemos empacho en tener ego, y todos pensamos que somos mejor que el otro. Pero por ser mejores no te van a querer. Te van a querer el diario AR, porque hacen las notas ambientalistas que no hacen los otros medios, porque tienen los compromisos con YPF que no les permiten, o con Action o con el otro. Las notas más recordadas por los lectores del diario AR de cuando habíamos hecho esa encuesta eran el nombre de las empresas que contaminan el riachuelo, que tampoco te lo va a hacer Clarín, tampoco te lo va a hacer La Nación, lo podía hacer el diario AR. Entonces, digo, esos son los valores que te hacen distinto. Eso es ser mejores sin decir somos mejores. Hacemos lo que otros no hacen, entonces me parece que esa es la propuesta de valor. Respecto del fondeo, en ese momento que estaba con Tiempo, fuimos impulsores de una iniciativa, la iniciativa de pluralismo y diversidad, probablemente algunos de ustedes la conozcan, que ahí tenía algunas cuestiones planteadas. Por ejemplo, estaba, que lo hicimos nosotros antes de que se lo dieran a otros, esto de que que una parte de lo que se le cobra de IVA a las plataformas de streaming fuera utilizada para financiar la pluralidad de medios. Después hay que discutir los criterios que se establecen para que la gente acceda a esos subsidios o a esos programas, y tienen que ser criterios claros. Tiene que haber algún organismo que sea autónomo en lo posible, que esté bien conformado, y que entonces se quite cualquier velo de discrecionalidad, o por lo menos se reduzca el velo de discrecionalidad sobre a quién se lo atribuyen. Tienen que ser todos fondos concursables para quienes cumplan esos criterios. Yo creo que eso tiene que ser así. El Estado tiene que... hoy lo decimos subsidio y uno piensa, planero, pero no me refiero a eso. Digo, el Estado tiene que garantizar el derecho al acceso a la información y el derecho a la comunicación, las dos cosas. Entonces, y en eso, entonces tiene que encontrar una manera de financiar a aquellos grupos o colectivos que no tienen la posibilidad de participar con su voz. Entonces, puedo aplicar si cumplo determinados requisitos, y si cumplir esos requisitos tiene que ser más fácil. Lamentablemente, muchos de los fondos no se aplican con ese criterio porque no está armada una estructura que sea lo suficientemente sólida como para no tener influencias. Pero creo que es indispensable capacitación, créditos blandos para esas personas para que puedan financiarse, siempre con criterios concursables y con criterios de distribución. Los tributos, absolutamente de acuerdo, y un elemento más que para mí es central y del que laburo en membresía lo vengo proponiendo varias veces porque existe en otros lados, es el hecho de que aquella persona, y está en la iniciativa Pluralismo y Diversidad, aquella persona que sea aportante de un medio de comunicación sin fin de lucro, y esto me parece muy importante, un medio de comunicación sin fin de lucro, no el suscriptor de Clarín, no el suscriptor de La Nación o Perfil, sino aquel que apoye un Tiempo Argentino, que apoye el diario AR. Bueno, el diario AR creo que es Sociedad Anónima ahora. Sociedad Anónima, por ahí el diario AR no entraría en este criterio. Pero bueno, habría que definir bien el criterio. Bueno, que ese aporte lo pueda, por ejemplo, cuando existía ganancias, descontar de ganancias, o descontar de algún otro impuesto, bienes personales, no sé, elijamos después cuál es el impuesto, pero que entonces sea una manera de subsidio indirecto y contribución al pluralismo, porque no cualquiera, sería un medio sin fin de lucro. Bueno, Estados Unidos lo tiene eso, y tiene más de 400 o 500 medios, armó una especie de ONG que lo administra eso, las siglas son INN, no me acuerdo ahora bien qué es lo que significan, hacen congresos, hacen cosas, bueno, y además ¿qué hacen? Sistematizan información sobre todos esos medios, generan capacitaciones, o sea, de alguna manera generas un ecosistema organizado de medios sin fines de lucro, que para mí es una necesidad absoluta,
que exista eso, porque el medio sin fin de lucro, ya por su esencia, en su estructura, que para mí cada vez es más importante la propiedad del medio de comunicación en la decisión sobre poner plata, pero además en la legitimidad. Es otra cosa si sos una sociedad anónima que si sos un medio sin fin de lucro en un montón de aspectos. Bueno, entonces fomentar que existan y que se pueda hacer de una manera en la cual el Estado por ahí no te da la plata, pero te deja de cobrar o te permite deducirlo, me parece que no le hace daño a nadie, no es mucha guita y para un medio puede ser importante, sobre todo para los medios que vivimos en la audiencia. Sí, yo no tengo mucho para agregar al respecto, es como una respuesta un poco más teórica que se requiere y tal vez no lo tengo estudiado todavía. Sí creo, sobre tu segunda pregunta, que no sé si en nuestros medios se hace mejor periodismo, pero sí se trabaja mejor decididamente que en los otros medios. Los que hemos pasado por medios más grandes y conocemos como la dinámica, creo que vamos a estar de acuerdo, porque es tal vez un paraíso, un pequeño Edén, ¿no? Pero uno se acostumbra a trabajar dentro de un margen ideológico, y esto por ahí no depende exclusivamente o solo de las publicidades, sino también de otros factores, pero uno en cada medio, por ahí, aunque no tenga directivas explícitas, sabe quién financia los medios, o te lo hacen saber indirectamente. Uno como que se va acotando dentro del trabajo periodístico. Y no lo digo como una denuncia, sino como algo que sucede, digamos, es la realidad del trabajo periodístico. Y creo que estar de repente en un lugar en el que la bandera de la independencia y del periodismo bien hecho se levanta, nos saca esas trabas o ese casco para pensar el periodismo y permite expandirnos mucho más. También hace a veces que sea, cuando somos pocos y todos tenemos la libertad de hacer realmente lo que queremos, se termina bajando como una línea o un producto un poco errático, que eso también hay que trabajar, no para coartar la libertad, sino como para darle una estructura o una concisión al mensaje y a la identidad del medio. Creo que nos pasó un poco eso. Convocamos, o todos éramos periodistas que más o menos sabíamos hacer nuestro trabajo y el mandato era: trabajen con libertad, hagan los fondos, hagan lo que les parezca, y eso estaba bueno, pero al mismo tiempo como cada uno disparaba para el lado o indagaba una vez en esto y después en aquello, y creo que también las audiencias necesitan, no sé si previsibilidad, pero por ahí encontrar algo con más regularidad en cuanto a contenidos y en cuanto a agenda informativa. Pero para mí es como un paraíso trabajar en un diario en el que realmente el periodismo manda. Estamos buscando un eslogan, tal vez sea ese, no sé. Porque realmente, y espero que esto, el tiempo que a mí me toque dirigirlo, lo pueda consolidar y lo pueda defender todo lo que pueda. Jamás nos bajan línea para una nota, o jamás nos enteramos cuando alguna nota nuestra, que para mí eso es lo más importante, no te enterás la zozobra que genera internamente, ¿no? Porque está como muy internalizado en los medios de que vengan de arriba a llamarte la atención o hacerte algún comentario por una nota que hiciste, y que eso no exista, que vos ni siquiera te enteres lo que sucede en el carril comercial. Está buenísimo, plantea un desafío, porque una cosa sin la otra no existen, entonces hay que hacerlos convivir de alguna forma, pero creo que es una experiencia muy expansiva para el periodismo y una aventura. Y bueno, sería ideal que uno se pudiera encargar solo de lo periodístico y delegar la sustentabilidad en otras personas, pero bueno, sabemos que eso no es así, y por eso todo el esfuerzo para mí, por eso insistía con el tema de las alianzas con organizaciones que por ahí tienen plata y tienen los mismos valores que nosotros, que es como el mejor de los mundos, para tratar de consolidar por ahí. Aprovecho y hago una pregunta. Dale, la dejo para el final. No, es breve. ¿Qué incidencia tienen? Ustedes hablaron del contenido, ¿no? Y de cómo le hablan a la audiencia, de qué tipo de contenido, qué planteo de contenido pueda convertir a un lector en alguien que se enamora y que después proceda a pagar. ¿Qué incidencia tiene el formato del contenido? Pienso en el newsletter, en Cenital, pienso en un desarrollo de un tema.
igual no están armados como un artículo periodístico, ni pirámide invertida, ni nada, ni que empiece con una frase ganchero, están armados como un mail. Hola, ¿cómo estás? No sé cuánto, y todos llevan la firma. Nos vemos, Iván, nos vemos, Blas, abrazo espectral cuando es Iván. Y entonces hay ahí algo de la cercanía que se empieza a laburar desde el contenido mismo producido. Que si se fijan, nosotros todo lo publicamos en la web, eso en la web no está. O sea, son dos formatos distintos. Y donde más se trabaja, y sobre todo la clave para un modelo de membresía como el nuestro, es el hábito, es generar el hábito. Y en la generación del hábito, el newsletter es todo, porque vos todos los días a las 8:15 de la mañana vas a tener el newsletter matinal, todos los días a las, y ahora yo me lo voy a olvidar, pero creo que es 6:15, está el newsletter de la tarde. Entonces hay una cuestión que hace que vos lo incorpores a tu vida, y en la medida en que lo incorporas a tu vida es más fácil. O sea, nosotros incluso lo tenemos medido, sabemos el carril nuestro de la conversión tiene que ver que a mayor cantidad de newsletter que está suscrito la gente, mayor propensión a asociarse. Los que están suscritos a newsletter, el 20%, 20 no, voy a decir números que no son así, pero de los que están suscritos a newsletter tenemos un 5% que son mejores amigos, de los que están en 2, un 7, de los que están en 3, un 8, de los que están en 4, que es nosotros tenemos un promedio de 4,5, 60.000 suscriptores, 4 newsletters y medio a 4 newsletters y medio se suscribe el promedio. Bueno, ahí tenemos un 10% de membresía. ¿Pasás esos 4? 5, 15%, 6, 25%, más de 8 newsletters, que tenemos muchos, tenemos 12 en total, el 60% es mejor amigo. Entonces nosotros sabemos que el camino es hábito, leer, sumarse a más newsletters. Entonces desde un newsletter invitamos que se suscriban a otro, desde un newsletter así, que vamos generando esa comunidad de newsletter, y ahí sabemos que a la larga cae. Entonces el formato es muy importante en nuestro caso para la generación de socios. Sí, nosotros en el diario AR, como les conté, nació con periodistas muy de gráfica, entonces está como muy aferrado todavía a la palabra escrita, y es como nuestro pilar, que no me parece que sea algo malo, lo vamos a sostener como bandera, pero de a poquito nos fuimos abriendo a otros formatos. Tenemos también newsletter, tenemos podcast, incursionamos con algunas cosas en redes sociales, tratamos de traducir algunas entrevistas o algunos contenidos después a vivos, entrevistas en vivo y cosas de ese estilo, pero por ahora es todo del todo afuera, ¿no? Es como no, que la apuesta no sea 100% nota escrita, sino es empezar a explorar, aunque sea un camino más largo, esas plataformas. Yo creo que hay que, que no alcanza con estar, sino que hay que explotarlo bien. Por eso a veces soy un poco conservadora, hoy se lo decía Martín, porque me parece que lanzarte a una plataforma nueva o alguna cosa de ese tipo sin realmente pensar cómo tienes que adaptarte, yendo simplemente con lo que tenés y traspolarlo a eso, a veces queda raro, pareces como un viejo haciendo un vivo prefiero como no innovar cuando no es como una decisión consciente de cómo lo vamos a hacer. Y además, porque es clave algo que dijo Javi, esto del hábito. Me parece que a la audiencia no le gusta cuando ve que haces una cosa, después no lo haces más, y haces otra cosa y no lo haces más. Entonces, a veces creo como que no hay que asegurar algo y de ahí hacer pie para expandirnos a otras plataformas que cuajen también con nuestro contenido. Creo que el newsletter es algo que tiene mucho que ver con lo que hacemos, y hay varios a los que le va súper bien, con contenido bastante denso. Es como un poco trasladar la nota de un montón de caracteres al newsletter. Por ahí nos falta todavía ablandar un poco, pero bueno, todavía somos un diario bastante afín a la palabra y a la nota. Bueno, yo tenía dos preguntitas para cerrar. Una para Delfina, porque me quedé pensando, ¿qué vínculo tienen ahora con diario.es? Desde lo económico también me refiero, porque está bien, están en una transición de generar comunidad y de ir por ese lado de la membresía, pero mientras tanto, salarios que hay que pagar, porque además está eso, está y la periodista en el medio. Entonces, ¿qué vínculo quedó? Pueda contar, por supuesto, desde lo económico con Diario Es. Y ya para no pasar por el micrófono, hablaste de tributos. No hablamos de los tributos
la posibilidad de tributos de las grandes plataformas, algo que por ahí me gustaría escucharte, qué visión tenés sobre ese tema. Bueno, con el diario.es solo seguimos siendo hermanos a nivel conceptual y editorial y compartimos contenido, es decir, nosotros podemos republicar contenido de ellos y ellos contenido nuestro, y seguimos usando su infraestructura tecnológica, es decir, el publicador, ahora eso lo estamos migrando, pero todavía la plataforma por la que mandamos los newsletters y una serie de cosas de ese tipo, sobre todo el soporte de infraestructura y de amigos editoriales. Pero los españoles cuando se retiran, así que la operación local se solventa con fondos locales y tenemos, y lo digo orgullosamente, 15 empleados en relación de dependencia, lo que es una extrañeza también en los medios nuevos que no suelen vincularse así con sus periodistas. Lo digo orgullosa porque creo que es lo que corresponde, pero al mismo tiempo es una situación difícil porque tampoco los medios hoy ofrecen salarios como para demandar exclusividad por más relación de dependencia que tengas. Hoy justo hablábamos en 2 mesas diferentes, había 2 periodistas y los 2 decían lo mismo, tienen como 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Sí, entonces nosotros no le exigimos a ninguno de nuestros periodistas, a menos que sea una contradicción el otro trabajo, que en general no sucede, no les exigimos que solo escriban o trabajen para el diario AR, y eso, bueno, desde el operativo es un poco complicado a veces porque tenés empleados que no están disponibles para vos muchas veces, ¿no? Pasa algo grave y bueno, están en la televisión, están en la radio, están trabajando para otros medios que los tienen empleados bajo otras condiciones, pero sin embargo no hay mucho que hacer. Igual reivindico y me gusta que sean empleados en relación de dependencia porque eso también construye un compromiso a nivel del grupo que en el diario AR se nota mucho. Y esto del pluriempleo, ya que lo menciono, bueno, también es muy desgastante a nivel periodístico. Esto de no solo pensar la nota, sino también estar en todas las plataformas, estar en todos los medios. Y creo que eso también va moldeando un poco el ideal del periodista exitoso, ¿no? Como que ahora parece que si trabajas solo en un medio es que no te llaman de la radio, ¿por qué trabajas solo en gráfica? Es como raro y eso, no es el ideal del periodista. El periodista que exitoso de hoy es el que lo ves a la tarde en la tele, a la mañana en la radio y que escribe la nota del domingo. Entonces, bueno, es la época, pero creo que hay algo que se pierde del periodismo porque también al estar tan tomados por la cantidad de horas de aire y de tele y de trabajo gráfico, y sobre todo no de trabajo gráfico, digo, porque es como el que va quedando más subsumido, pasa mucho que no hay tiempo para producir y todo se convierte como en una gran conversación de refritos sobre... Acá voy a ser un poco corporativa, pero sobre el periodismo gráfico. Pero es como periodistas que van de plataforma en plataforma conversando sobre los temas que nadie indaga de alguna manera. Entonces yo creo que eso es algo para ver. Y aprovechando que estamos en el sindicato, también siento que hay como una disociación fuerte respecto de los periodistas que cubrimos la realidad y estamos todo el tiempo escrutando los derechos de los otros y el aguinaldo y cómo se lo pagan y escrutando qué pasa con ganancias, y nosotros como periodistas tenemos una situación que estamos como por debajo de la línea de pobreza en general. Entonces es como una disociación fuerte. Por ahí tiene que ver con que es una profesión muy individualista y nos hace falta como unirnos como colectivo, pero a mí eso nunca me deja de llamar la atención porque he escrito miles de notas como reclamando injusticias para los demás y como periodista era como cosas totalmente diferentes, así que aprovecho que estamos en el sindicato. Bueno, yo retomo de parte de lo último que decía Delphi también, porque me parece espectacular que estemos en el sindicato. Creo que los dos somos afiliados, yo estuve en la formación, de hecho ahí hay una foto que se sacó en el festival que hicimos en Tiempo Argentino en su momento contra el vaciamiento, y es uno de los momentos iniciales del CIPREVA, así que me da mucho orgullo. Creo que se está construyendo un montón, pero comparto con Delphi que es terrible la situación que estamos atravesando en términos de la necesidad del pluriempleo para poder
garantizar un estilo de vida y que hace que además muchísima gente termine abandonando el periodismo, pero no porque no quiera hacer periodismo, sino porque no le alcanza para tener el nivel de vida que esperaba tener a los 45, 50 años, etc. O sea, hasta ahí podés encontrar periodistas. Ya después es muy difícil encontrar gente que siga vinculada al periodismo. Y si tiene más de un empleo, bueno, baja la calidad, por supuesto, todas las cosas que ya sabemos. Y yo lo voy a aprovechar para atarlo con la otra pregunta respecto de los tributos, porque me parece que algo que sería súper importante para hacer es que se incorpore como una condición. Se hizo en el caso de la incorporación de las mujeres, que ahora no me acuerdo cómo se llamó la legislación, pero la ley de equidad. En la ley de equidad está, muchas gracias. Los medios, de hecho no sé si quedó en la formación final, pero en el proyecto estaba, los medios tienen que cumplir con ciertas características para poder, recibir algunos beneficios. Entonces yo creo que, por ejemplo, cualquier dinero que salga del Estado hacia un medio de comunicación tiene que ser que el medio cumpla ciertos requisitos y, entre otros, tener a los trabajadores registrados. Digo, habrá que buscar el esquema en el cual un medio chiquitito no le pidan que tenga un empleado en relación de dependencia con las condiciones que le piden a Clarín y que Clarín no cumple, además, digamos. Entonces no podés pedirle al más chiquito lo que no le pedís a Clarín. Creo que tendrían que pedirle a todos y que tendría que pensarse un esquema en el cual pueda sostenerse un salario digno para todos los periodistas, pero que eso sea un requisito para poder cobrar cualquier plata del Estado. Desde la pauta hasta entrar en los fondos concursables que el Estado tiene que hacer. Entonces yo creo que para garantizar las condiciones laborales hay dos cuestiones. Eso para mí se cuida exigiendo de esta manera, o sea, exigiendo me refiero que el Estado, que los lectores idealmente también, por supuesto, a través de esa exigencia de transparencia, bueno, no pongan plata, nada, en un medio que no cumpla con esos requisitos que garantizan una forma de trabajo digna. Y por otro, respetando los que tenemos la posibilidad de estar en un medio en el cual tenemos alguna mínima chance de poder de decisión, el pago por el trabajo. Porque también esto se ha dilapidado mucho y en eso, lamentablemente, muchos medios comunitarios, porque no tienen otra, o medios cooperativos en su momento también, lo han hecho porque, bueno, como no tenemos mucha guita, entonces, no, pero dejá, yo lo hago igual gratis. No lo hago gratis, un carajo. Fue una discusión en tiempo se le paga a todos, aunque algunos compañeros no lo querían aceptar, porque ¿cómo vamos a pagar? Bueno, pagaremos poco, pero si nosotros somos un medio cooperativo que además le gusta, lo decíamos en su momento, ¿no? Ahora no estoy más ahí, pero digo, que le gusta además el jactarse de su no podemos entonces no pagar y contribuir a que baje el valor del laburo periodístico. Entonces, pagando lo que se pueda en función de las características y siendo transparentes con lo que hacemos. Me parece que esas son condiciones necesarias. Y en cuanto a los tributos, lo único que voy a agregar respecto de lo que ya dije, porque creo que no tengo mucho más además, porque a mí me interesa muchísimo, leo, etcétera, pero nunca me meto en la fina. O sea, esto para hacer estas cuestiones de iniciativa de pluralismo y diversidad, nos juntamos con Damián Loretti, mira, esto, y él lo puso en palabras legales, digamos, ¿no? Pero básicamente yo creo que tiene que haber incentivos, como les gusta decir a los que están en las cuestiones económicas, incentivos para que la gente aporte a un medio sin fin de lucro. Ese incentivo puede ser reconocérselo, digo, es poco, estamos hablando de un aporte mensual, hoy ponele, el aporte mínimo de la mayoría de los medios no creo que esté más alto de los 1.000 pesos, no sé cuánto está el diario ahora, 1.300, bueno, 1.300 pesos, 1.300 pesos por mes, no hay ni una hamburguesa, entonces no me parece que el Estado se vaya a desfinanciar por reconocerle esos 1.300 pesos a fin de año a un trabajador en algún impuesto. El tributo a las plataformas, atención, estoy diciendo, del IVA que pagan las plataformas, descontarle un porcentaje. No estoy diciendo recargar un impuesto sobre las plataformas, porque ahí sí se te viene todos al humo. Me sale más caro Netflix. No, vos pagás lo mismo Netflix. Pero del IVA que le pagás al Estado, el Estado separa este puchito, y entonces el Estado dice, yo dejo entrar a las grandes plataformas, porque obviamente, y está muy bien, pero a la vez que entraron estas y que han canibalizado un montón de cosas, bueno, que fomenten. Que de alguna manera Google y Facebook, después de mucha pelea, se dieron cuenta y ahora son los grandes proveedores de grants para todos los medios en líneas generales. Es una especie no es ni siquiera una mea culpa, es algo obligatorio que tienen que hacer. Te quedas con toda la guita de la publicidad, bueno, por lo menos tirar unas migas para que subsistan.
El problema cuando es así, cuando son las grandes corporaciones los que lo hacen, es que es la discrecionalidad de ellos. Entonces, desde el Estado lo que se podría hacer sería esto, me parece a mí. Aprovechar estos lugares, pensando siempre en el receptor, es decir, si vos agarras un porcentaje del IVA, entonces no estás aumentando el precio del producto, no se te van a tirar encima los lectores, los que paguen ese servicio. Digo, para mí cierra por todos lados. O sea, si tienen objeciones me gustaría escucharlas, pero para mí eso tiene que caminar. Y después capacitaciones, créditos y eso, con un organismo reconocible, que esté integrado, academia, sindicato, lo que sea, digo, después lo discutimos, personalidades, etcétera. Para mí es la mejor manera, que todo sea concursable, que todo tenga criterios claros, que todo tenga el mayor nivel de autonomía posible, pero que exista porque el pluralismo es fundamental, y así como el derecho al acceso a la información, el derecho a la comunicación, a que los sectores, a que los pueblos originarios puedan tener, bueno, no puede depender del mercado, obviamente. Entonces tiene que haber ahí un incentivo. Y bueno, creo que para eso está el Estado. Estamos en un momento difícil para esta discusión, pero me parece que es cuando hay que plantearla. Bueno, muchas gracias por haber venido, por todo lo que contaron, con tanta sinceridad. Y bueno, cerramos acá las jornadas y los esperamos el año que viene, porque las vamos a organizar con otra vez. Tendrá otro... 41 años de democracia. No. Tendrá otro nombre. Bueno,